Saludos. Quienes habla, Alberto Beltrán Albersaquino, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente estoy cursando la materia de Cálculo 2 con el profesor Juan Torillo Milanés y estaremos trabajando bajo el tema de integrales por sustitución. Espero que haya aprendizaje y sin más que agregar, empecemos. Nuestro índice es el siguiente. Tenemos objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos clave, conocimientos previos, procedimientos a seguir, ejercicio resuelto explicado paso a paso, ejercicio propuesto, conclusión, frase motivacional, herramientas utilizadas y finalmente bibliografías. Como objetivo general, tenemos que evaluar integrales definidas por método de sustitución simple o cambio de variable y hacer uso de software matemático como Symbolab para comprobar los resultados obtenidos. Como objetivos específicos, tenemos que aprender a utilizar la sustitución simple para resolver integrales, entender la utilidad y el funcionamiento de los software matemáticos Symbolab y comprobar los resultados obtenidos en cada ejercicio analíticamente y mediante los software matemáticos. Como interrogantes nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es una integral? ¿Qué es sustitución simple? ¿Para qué sirve la sustitución simple? ¿Y cuáles son los pasos para resolver una integral definida por sustitución simple? ¿Y cómo utilizar los software matemáticos? Estas preguntas serán respondidas más adelante. Como términos clave tenemos variables, funciones, integrales, derivadas, diferencial, entre otras. Como conocimientos previos, para continuar con el desarrollo de esta presentación, le daremos respuesta a la siguiente incógnita. ¿Qué es el cálculo? El cálculo no es más que un procedimiento matemático utilizado para llegar al resultado de una operación, ya sea aritmética o algebraica. También se utiliza para estimar cambios de variables y determinar medidas como longitudes, áreas y volúmenes. En el cálculo se analiza cómo cambia el valor de una función según aumente o disminuya la variable independiente. Continuando con el conocimiento previo, tenemos las reglas básicas de derivación, las cuales se utilizan para calcular la derivada de una función. Dichas derivadas representan la tasa de cambio instantáneo de una función en un punto dado. Algunas de estas reglas son las que estamos viendo en pantalla y estaremos utilizando algunas de ellas más adelante. Las reglas básicas de integración, las cuales se utilizan para calcular las integrales de una función. Dichas integrales representan el área bajo la curva de una función en un intervalo dado. Algunas de estas reglas básicas son las que estamos viendo en pantalla y estaremos utilizando algunas de ellas más adelante. Reglas básicas de los diferenciales. Las mismas se utilizan para entender cómo las cantidades cambian en función de cambios mínimos en otras cantidades. Algunas de estas reglas son las que estamos viendo en pantalla y estaremos utilizando algunas de ellas más adelante. Integrales por cambio de variable o por sustitución. Algunas integrales no se pueden resolver de forma inmediata, entonces se tratará de ser posible transformar la integral a una de las siguientes expresiones. Tenemos que la integral del diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural de u más la constante de integración. También tenemos que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. También tenemos que la integral de u por diferencia de u, donde u y diferencia de u serán la variable de sustitución. Procedimientos a seguir. En las integrales que se resuelven por cambio de variable o por sustitución se sigue el siguiente procedimiento. Tenemos que la integral de 2x más 1 al cubo por diferencial de x. Aplicando los pasos para resolverla, tenemos que el primer paso es se identifica la variable, sea la expresión 2x más 1, le llamaremos u, la cual será el cambio de variable, es igual a u, es igual a 2x más 1. Aplicando el siguiente paso, tenemos que se obtiene el diferencial de esta variable y se efectúa el despeje de la misma. El diferencial de u
es igual a 2 por diferencia de x, y el diferencia de x es igual a diferencia de u sobre 2. Se realiza la sustitución correspondiente. La integral original nos queda expresada en términos de u, y el siguiente paso nos dice que se resuelve la integral en términos de u. Entonces la integral de u al cubo por diferencia de u sobre 2, aplicamos regla de sacar la constante de integración, nos queda que la integral por la constante por la función u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Aplicando esto nos queda que es igual a 1 medio por la integral de u al cubo. Aplicamos regla de la potencia que nos dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Sabiendo esto, aplicamos y nos queda que es igual a 1 medio por u a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Nuestro siguiente paso nos dice que se sustituye de nuevo a la variable original. Entonces sea u es igual a 2x más 1, nos queda que es igual a 1 medio por 2x más 1 elevado a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Simplificando nos queda que es igual a 1 octavo por 2x más 1 elevado a la 4 más la constante de integración. Ejercicios resueltos explicados paso a paso. Como ejercicio para resolver tenemos el siguiente, el cual nos dice que la integral del coseno de 3x por diferencia de x. Para resolver nuestra integral vamos a realizar un cambio de variable para luego sustituirle nuestra integral. Le llamaremos u a la nueva variable de sustitución. Entonces tenemos que u es igual a 3x, el diferencial de u es igual a 3 por diferencia de x. De esta igualdad despejamos diferencia de x, entonces nos queda que el diferencial de x es igual a el diferencial de u sobre 3. Entonces tenemos que la integral del coseno de 3x por diferencia de x, queda expresándola, reescribiéndola en términos de u, nos queda que es igual a la integral del coseno de u por el diferencial de u sobre 3. Sacar la constante con la siguiente regla que nos dice que la integral de la constante por la función de u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Aplicando nos queda que es igual a 1/3 por la integral del coseno de u por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de integración, la cual nos dice que la integral del coseno de u por diferencia de u es igual al seno de u más la constante de integración. Aplicando nos queda que es igual a 1/3 del seno de u más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a 3x, nos queda entonces que la integral del coseno de 3x por diferencia de x es igual a 1/3 por el seno de 3x más la constante de integración. Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral del coseno de 3x por diferencia de x es igual a 1/3 por el seno de u más la constante de integración. Lo que buscaremos que nuestro resultado nos dé la función original y estaremos utilizando el diferencial. Entonces tenemos que el diferencial de 1/3 por el seno de u más la constante de integración es igual a 1/3 por el diferencial del seno de u más la constante de integración. Entonces resolviendo nos queda que es igual a 1/3 por el coseno de u por diferencia de u. Volviendo a la variable original, nos queda que es igual a 1/3 por el coseno de 3x por 3 por diferencia de x. Y simplificando términos semejantes, nos queda que es igual al coseno de 3x por diferencia de x. Entonces tenemos que el diferencial de 1/3 del seno de u más la constante de integración es igual al coseno de 3x por diferencia de x, confirmando que nuestro resultado nos ha dado a la función original, comprobando así que nuestro ejercicio está correcto. Para nuestra comprobación estaremos utilizando el software de Symbolab, lo cual su utilidad para resolver integrales radica en su capacidad para proporcionar soluciones detalladas paso a paso, lo que puede ayudarte a comprender y practicar los conceptos de cálculo. Sin embargo, es importante usar esta herramienta como un complemento para tu aprendizaje
y no depender exclusivamente de ella para resolver problemas matemáticos. Entonces, para comprobar nuestro resultado tenemos que la integral del coseno de 3x por diferencia de x, tenemos que al introducir en el software la integral del coseno de 3x por diferencia de x, su solución es igual a 1/3 por el seno de 3x más la constante de integración, confirmando así que nuestro ejercicio está correcto. Como el siguiente ejercicio para resolver, tenemos que la integral de x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x, le llamaremos u a la nueva variable de sustitución, entonces sea u es igual a 4 más x al cuadrado, el diferencial de u es igual al 2x por diferencia de x. De esta igualdad despejamos el diferencial de x, nos queda que x por diferencia de x es igual al diferencial de u sobre 2. Aplicando nos queda que la integral de x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x, reescribiéndolo en términos de u, nos queda que es igual a la integral de u elevado a la 10 por diferencia de u sobre 2. Sacar la constante con la siguiente regla que nos dice que la integral de la constante por la función de u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Aplicando nos queda que es igual a 1/2 por la integral de u elevado a la 10 por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de las integrales, la cual nos dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando nos queda que es igual a 1/2 por 1/11 por u elevado a la 11 más la constante de integración. Realizando esta multiplicación de fracciones, la cual nos dice que 1/2 por 1/11 es igual a 1/22. Aplicado nos queda que es igual a 1/22 por u elevado a la 11 más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a 4 más x al cuadrado, nos queda que la integral de x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x es igual a 1/22 por 4 más x al cuadrado elevado a la 11 más la constante de integración. Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral de x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x es igual a 1/22 por u elevado a la 11 más la constante de integración. Lo que vamos a tratar de hacer nuevamente es llevar nuestra respuesta a la función original y estaremos utilizando los diferenciales y sus propiedades. Tenemos entonces que el diferencial por 1/22 por u elevado a la 11 más la constante de integración es igual a 1/22 por diferencial de u elevado a la 11 más la constante de integración. Resolviendo nos queda que es igual a 1/22 por 11 por u elevado a la 10 por diferencia de u. Inscribiendo la variable original nos queda que es igual a 1/2 por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por 2x por diferencia de x. Simplificando términos semejantes, nos queda que es igual a x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x. Entonces tenemos que el diferencial de 1/22 por u elevado a la 11 más la constante de integración es igual a x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x. Comprobando nuestro resultado, tenemos que la integral de x, abrimos paréntesis, de 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por el diferencial de x tenemos que al introducir el software la integral de x por 4 más x al cuadrado elevado a la 10 por diferencia de x nos da como solución 1/22 por 4 más x al cuadrado elevado a la 11 más la constante de integración, confirmando así que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro siguiente ejercicio a resolver nos dice que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x, donde u es la variable de sustitución. Para resolver esta integral pasaremos de una forma radical a una exponencial. Esto es posible haciendo uso de la ley de raíz de una potencia.
Dicha ley nos dice que podemos pasar de una forma radical a una exponencial, donde pasamos el exponente como numerador y el índice como denominador. Entonces tenemos que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x, aplicando la ley de raíz de una potencia, es igual a la integral de x al cuadrado por x al cubo más 1 elevado a la 1 medio por diferencia de x. Entonces, aplicando sustitución, nos queda que u es igual a x al cubo más 1. El diferencia de u es igual a 3 x al cuadrado por diferencia de x. Despejando la diferencia de x, nos queda que x al cuadrado por diferencia de x es igual a la diferencia de u sobre 3. Aplicando, queda que es igual a la integral de u elevado a la 1 medio por diferencia de u sobre 3. Saca la constante, la cual nos dice que la integral de la constante por la función de u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Aplicando, queda que es igual a 1/3 por la integral de u elevado a la 1 medio por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de las integrales, cuando dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando, queda que es igual a 1/3 por u elevado a la 3 medio más, sobre 3 medio más la constante de integración. Simplificando un poco, nos queda que es igual a 1/3 por 2/3 por u elevado a la 3 medio más la constante de integración. Resolviendo esta multiplicación de fracciones, la cual dice que 1/3 por 2/3 es igual a 2/9. Aplicando, nos queda que es igual a 2/9 por u elevado a la 3 medio más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a x al cubo más 1. Entonces nos queda que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x es igual a 2/9 por x al cubo más 1 elevado a la 3 medio más la constante de integración. Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x es igual a 2/9 por x al cubo más 1 elevado a la 3 medio más la constante de integración. Lo que vamos a hacer es llevar nuestro resultado a la función original, y esto es posible utilizando los diferenciales y sus propiedades. Tenemos entonces que el diferencial por 2/9 por x al cubo más 1 elevado a la 3 medio más la constante de integración es igual a 2/9 por 3 medio por x al cubo más 1 elevado a la 1 medio por 3x al cuadrado por diferencia de x. Realizando la multiplicación de fracciones y aplicando la ley de dos exponentes, nos queda que es igual a 2/9 por 9 medio por x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x. Aplicando regla de multiplicación de fracciones, nos queda que es igual, estos términos semejantes se simplifican. Nos queda entonces que el diferencial de 2/9 por x al cubo más 1 elevado a la 3 medio por la constante de integración es igual a x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x. Viendo que nuestro resultado nos ha dado la función original, podemos deducir que nuestro ejercicio está correcto. Continuando con nuestra comprobación, tenemos que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por la diferencia de x. Tenemos que en la introducción del software, la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por diferencia de x, su solución es igual a 2/9 por x al cubo más 1 elevado a la 3 medio más la constante de integración, confirmando así que nuestro resultado está correcto. Como siguiente ejercicio para resolver, tenemos que la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x, donde u es la variable de sustitución. Tenemos que u es igual a raíz de x, el diferencia de u es igual a la diferencia de x sobre 2 por raíz de x, y el diferencia de x es igual a la diferencia de u por 2 por raíz de x. Tenemos que la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x
es igual, reescribiéndola en términos de u, a la integral del seno de u sobre u por diferencia de u por 2 raíz de x. Recordando que raíz de x es igual a u, tenemos que la integral del seno de u sobre u por 2u por diferencia de u. Simplificando términos semejantes y sacar la constante, nos queda que es igual a 2 por la integral del seno de u por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de las integrales, la cual nos dice que la integral del seno de u por diferencia de u es igual a menos coseno de u más la constante de integración. Aplicando nos queda que es igual a 2 por menos coseno de u más la constante de integración. Aplicar regla de los signos, lo cual nos queda que menos 2 por coseno de u más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a raíz de x, nos queda que la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x es igual a menos 2 coseno de raíz de x más la constante de integración. Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x es igual a menos 2 coseno de u más la constante de integración. Sabiendo que lo que vamos a tratar de hacer es llevar nuestra respuesta a nuestra función original, y esto es posible utilizando los diferenciales y sus diferentes propiedades. Tenemos que el diferencial de negativo 2 por coseno de u más la constante de integración es igual a negativo 2 por el diferencial de coseno de u más la constante de integración. Resolviendo nos queda que es igual a negativo 2 por negativo seno de u por diferencia de u. Aplicar regla de los signos, nos queda que es igual a 2 por el seno de u por diferencia de u. Reescribiendo la variable original, nos queda que es igual a 2 por el seno de raíz de x por el diferencial de x sobre 2 raíz de x. Y simplificando términos semejantes, nos queda que el diferencial de negativo 2 por el coseno de u más la constante de integración es igual al seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x. Viendo que nuestra respuesta nos dio la función original, podemos deducir que hemos realizado el ejercicio correctamente. Continuando con nuestra comprobación, tenemos que la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x, tenemos que al introducir en el software la integral del seno de raíz de x sobre raíz de x por diferencia de x, el software nos da como solución menos 2 coseno por raíz de x más la constante de integración, confirmando así que nuestro ejercicio está correcto. Nuestro siguiente ejercicio nos dice que la integral de 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x, donde u es la variable de sustitución. Aplicando regla de sacar la constante, la cual nos dice que la integral de la constante por la función de u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Nos queda que la integral de 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x es igual a 4 por la integral del diferencia de x sobre 1 más 2x elevado al cubo. Haciendo uso de la sustitución, sea u es igual a 1 más 2x, el diferencial de u es igual a 2 por diferencia de x, y el diferencial de x es igual a la diferencia de u sobre 2. Y aplicando leyes de los exponentes, nos queda expresado de la forma que es igual a 4 por la integral de u elevado a la negativo 3 por diferencia de u sobre 2. Sacar la constante nuevamente, nos dice que la integral de la constante por la función de u por diferencia de u es igual a la constante por la integral de la función de u por diferencia de u. Aplicando queda que es igual a 4 medios por la integral de u elevado a la negativo 3 por diferencia de u. Haciendo uso de la regla de las integrales, la cual nos dice que la integral de u a la n por diferencia de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde n es diferente a menos 1. Aplicando nos queda que es igual a 2 por menos 1 medio por u elevado a la negativo 2 más la constante de integración. Haciendo esta multiplicación nos queda que es igual a menos 1, y aplicando leyes de los exponentes nos queda que es igual a menos 1 sobre u elevado a la 2 más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual a 1 más 2x, tenemos que la integral de 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x es igual a menos 1 sobre 1 más 2x al cuadrado más la constante de integración.
Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral de 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x es igual a menos 1 sobre u al cuadrado más la constante de integración, donde u es igual a 1 más 2x. Vamos a llevar esta expresión a nuestra función original, aplicando diferencial y sus diferentes propiedades. Entonces tenemos que, al aplicar leyes de los exponentes, nos queda que el diferencial de negativo u elevado al negativo 2 más la constante de integración es igual a 2 por u elevado al negativo 3 por diferencia de u. Reescribiéndola a la variable original, nos queda que es igual a 2 por 1 más 2x elevado al negativo 3 por 2 por diferencia de x. Y aplicando nuevamente leyes de los exponentes, nos queda expresado que es igual a 2 por 1 sobre 1 más 2x al cubo por 2 por diferencia de x. Entonces tenemos que el diferencial de negativo u elevado a negativo 2 más la constante de integración es igual a 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x. Comprobando que nuestro resultado nos dio la función original, podemos deducir que nuestro ejercicio está correcto. Continuando con nuestra comprobación, tenemos que la integral de 4 sobre, abrimos paréntesis, 1 más 2x, y esto elevado al cubo por diferencia de x. Tenemos que en la introducción del software la integral de 4 sobre 1 más 2x al cubo por diferencia de x. Su solución es igual a menos 1 sobre 1 más 2x al cuadrado más la constante de integración, confirmando así que nuestro ejercicio está correcto. Como ejercicio a resolver, tenemos el siguiente, el cual nos dice que la integral del exponencial elevado al seno del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo, donde u es la variable de sustitución, entonces sea u es igual al seno del ángulo, el coseno del ángulo por diferencia del ángulo es igual a la diferencia de u. Entonces tenemos que la integral del exponencial elevado al seno del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo, reescribiéndolo en términos de u, es igual a la integral del exponencial elevado a la u por diferencia de u, haciendo uso de la regla de las integrales, la cual dice que la integral del exponencial de u por diferencia de u es igual al exponencial elevado a la u más la constante de integración. Aplicando queda que es igual al exponencial elevado a la u más la constante de integración. Volviendo a la variable original, donde u es igual al seno del ángulo, nos queda que la integral del exponencial del seno del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo es igual al exponencial del seno del ángulo más la constante de integración. Verificación analítica del ejercicio anterior. Tenemos que la integral del exponencial elevado al seno del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo es igual al exponencial elevado al seno del ángulo más la constante de integración. Tenemos entonces que el diferencial del exponencial elevado a la u más la constante de integración es igual al exponencial elevado a la u por diferencia de u. Ya esto está aplicando esta regla de los diferenciales. Entonces nos queda expresado que el diferencial del exponencial elevado a la u más la constante de integración, escribimos nuestro resultado de la variable original, nos queda que es igual al exponencial elevado al cero del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo, confirmando así que nuestro resultado está correcto. Continuando con nuestra comprobación, tenemos que la integral de la exponencial elevado al seno del ángulo el seno del ángulo por el coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Tenemos que al introducir en el software la integral del exponencial elevado al seno del ángulo por el coseno del ángulo por diferencia del ángulo. Su solución es igual a la exponencial elevado al seno del ángulo más la constante de integración, confirmando así que nuestro ejercicio está correcto. Ya somos expertos calculando integrales por el método de sustitución, cambio de variable. Entonces tenemos como ejercicio propuesto lo siguiente: la integral de x por el seno de x al cuadrado por diferencia de x. El siguiente nos dice que la integral de x al cuadrado por la exponencial de x al cubo por diferencia de x.
Y como último ejercicio tenemos que la integral de la secante al cuadrado por el ángulo por la tangente al cubo por el ángulo por diferencia del ángulo. Estos ejercicios son 7, 8 y 23 de la página 413 del capítulo 5 del libro de James Stewart, Cálculo de una variable, séptima edición. Luego de haber aprendido y utilizado el método de sustitución o cambio de variable, aplicando en la resolución de ejercicio que vimos anteriormente, podemos concluir que al momento de realizar el cambio de una variable, permite simplificar integrales complejas, ya que se basa en la introducción de una nueva variable que transforma la integral en una forma más manejable, facilitando su resolución. En caso de no realizar el cambio de manera correcta, la integral resultante puede no resultar o ser más complicada. Para esto tenemos que la siguiente expresión, entonces la cual nos dice que la integral de 2x más 1 al cubo por diferencia de x. Entonces tenemos dos soluciones. La primera solución, donde u es la variable de sustitución, u es igual a x por diferencia de x, y el diferencial de u es igual a diferencia de x. Tenemos que la expresión de la integral de 2x más 1 al cubo por diferencia de x, reinscribiéndola en términos de u, es igual a la integral de u a la u al cubo por diferencia de u. Por otro lado tenemos que la variable de sustitución, u es igual a 2x más 1, y el diferencial de u es igual a 2 por la diferencia de x, y el diferencia de x es igual a la diferencia de u sobre 2. Tenemos que la integral de 2x más 1 al cubo por diferencia de x es igual a 1 medio por la integral de u al cubo por diferencia de u. Teniendo en cuenta ambas soluciones, debemos tener cuenta al momento de usar el método de sustitución para hacerlo de una forma correcta. Frase motivacional: el genio es 1% de inspiración y un 99% de sudor. Thomas Edison. Esta famosa frase de Thomas Edison resalta la idea de que el éxito, a lo que comúnmente se percibe como genialidad o logros extraordinarios, no es simplemente el resultado de una chispa de inspiración, sino más bien de trabajo arduo y constante. El 1% de inspiración se refiere a esos momentos de inspiración o ideas brillantes que pueden surgir de repente, pero que por sí solo no son suficientes para lograr algo significativo. El 99% de sudor destaca la importancia del esfuerzo, la dedicación y la persistencia necesaria para convertir esa inspiración en realidad. En otras palabras, Edison está diciendo que la mayoría del trabajo necesario para alcanzar el éxito proviene de la persistencia y el trabajo duro, más que de la genialidad pura. Esta cita es un recordatorio de que el éxito rara vez llega fácilmente y que el trabajo constante y la determinación son esenciales para alcanzar sus metas. Como herramienta utilizada tenemos PowerPoint y nuestro software matemático Symbolab. En nuestra bibliografía y fuentes consultadas tenemos cálculo de una variable trascendente tempranas de James Stewart, octava edición, y James Stewart, cálculo de una variable, séptima edición. Gracias. Espero que los conocimientos impartidos en esta presentación sea de ardua utilidad. Nos vemos en una próxima.